¿Qué mensajes tienen para ti tus ángeles? Encontrar un balance. En el momento que cierres ese capítulo, durante este mes se te indica de que vas a tener abundancia de dinero. Prepárense porque su vida está a punto a cambiar radicalmente en una posición de triunfo, donde tienes el éxito. Hola, ¿cómo están mis guerreros de cáncer? Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y compartas este video. Estos son los mensajes generales para ti para el mes de abril. Aquí voy a canalizar los mensajes que te envían tus ángeles y guías espirituales. Este mes de abril estaré en Ciudad de México. Si quieres una consulta en persona, en la descripción está toda la información. Vamos a iniciar con los mensajes que te envían mis cristales. Muy bien. Esto me está indicando de que finalmente vas a poder durante este mes de abril encontrar un balance en tu vida. Vas a poder colocar todas las cosas en el lugar que corresponden. Dice mis guías que muchos de ustedes pueden estar teniendo también ciertos tipos de dudas, inseguridades, traumas del pasado que están regresando, situaciones en las cuales tu mente está pensando mucho más allá de lo que realmente debería estar haciendo. Durante este mes de abril vas a poder encontrar entonces el centro, tu balance, esa unión entre la armonía de tu mente, tu corazón y tu alma, para que puedas seguir avanzando hacia un mejor futuro, Cáncer. Así que esto va a ser muy especial para ti porque durante este mes vas a poder enfocarte nuevamente en ti, en qué quieres hacer y hacia dónde quieres llegar. Tienes que estar muy atento a las señales del universo porque te van a estar guiando. Dicen mis guías que en algunas ocasiones también tú tiendes a bloquear los mensajes, bloquear la ayuda que puede llegar a ti porque te enfocas solamente en una verdad absoluta. Y no tienes que hacer esto. Tienes que estar un poco más pendiente a la interacción que tiene tu cuerpo, tienen tus energías con tu ambiente, a tu alrededor, ya sea dentro de tu casa, dentro de tu oficina, dentro de tu trabajo, para que de esa manera entonces puedas aprender a identificar esas pequeñas cositas que tienes que corregir. Me viene a la mente la palabra sanación. Muchos de ustedes necesitan una sanación energética, puede que algunos también la necesiten física porque tengan problemas de salud, pero me marca mis guías que durante este mes vas a poder encontrar ese balance que te va a ayudar a sanar internamente por todas esas situaciones que te pueden estar afectando en estos instantes emocionalmente o en tu trabajo. Siento mucha frustración para algunos de ustedes, guerreros de cáncer, y esto tiene que ver tal vez con que te has perdido un poco en la situación, en el ambiente en el que estás viviendo, en este mundo terrenal, y te has desconectado un poco más bien de lo que es tu misión espiritual. Que no rechaces ese don que tienes, porque algunos de ustedes tienen un don muy especial. Recuerden también que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas, y si no te identificas con esta lectura, entonces te invito a que escuches tu signo ascendente. Lo puedes calcular en mi página web, igualmente toda la información está en la descripción. Dicen mis guías también que para algunos de ustedes pueden estar recibiendo ataques, pero estos ataques que van a estar recibiendo vienen de ti mismo. Así que tienes que tratar de controlar esas emociones para que no te dejes llevar por las situaciones que tú piensas que es lo que los demás quieren. Que tengas mucho cuidado de no ser tan crítico contigo mismo, que seas un poquito más cariñoso y más amable contigo mismo. Vamos a pasar entonces a crear un vórtice con estos cristales. Y vamos a ver cuáles son los mensajes generales que tienen tus guías y tus ángeles para este mes de abril. Recuerda que aquí voy a sacar varias cartas y te voy a hablar de los mensajes en general que ellos te indiquen. Puede ser que algunos se vaya para amor, otros se vaya para trabajo o dinero, otros sean unos galoncitos de oreja. Diez de oros, el colgado y la muerte. Ha llegado la hora durante este mes de abril de que finalmente cierres un capítulo en tu vida que no te está funcionando, mis guerreros de cáncer. Es momento que cierres ese capítulo, le des vuelta a la página y te prepares para el nuevo comienzo que tienes, porque es un nuevo comienzo lleno de mucho éxito y mucho triunfo. Es momento de que la situación cambie y tienes que estar preparado para que las cosas puedan salir a tu favor, hacer cosas distintas, buscar nuevas oportunidades. Vas a tener una gran abundancia de dinero durante este mes. Algunos de ustedes pueden tener grandes ahorros y esos ahorros van a ser bastante significativos para ti, o puedes empezar a crear una cuenta de ahorro. Así es que
Si tienes estas energías, si no tienes ningún tipo de dinero ahorrado, durante este mes tu circunstancia va a cambiar radicalmente. Eso te indica de que definitivamente puedes empezar a generar una cuenta de ahorro. Así que busca algún tipo de alcancía, algún tipo de caja fuerte o incluso acércate a algún tipo de banco y haz alguna cuenta bancaria para que de esta manera puedas ahorrar dinero allí. Pero durante este mes se te indica de que vas a tener abundancia de dinero para poder ahorrarla. La carta del colgado te indica de que las cosas no son como parecen, de que tú sientes tal vez de que estás yéndote hacia un hoyo profundo, que estás cayendo en la oscuridad, pero esa no es la realidad para ti. La realidad es que un ciclo termina con esta carta de la muerte y que todo esto que está terminando tal vez sea por decisión propia, que tú dices, ¿sabes qué? Es hora de dejar este trabajo, esto ya no es para mí. Y esa puede ser la raíz de las situaciones por las cuales tú estás generando bastantes frustraciones, porque hay algo más que tú sabes que es lo que está destinado para ti, pero tienes temor tal vez por las responsabilidades que puedas tener a tu alrededor, familia, hijos, esposos, casa, esposa, que no te da ese último empuje para poder tomar esa decisión y hacer un cambio radical en tu vida. Si ya no estás satisfecho en lo que estás haciendo en este instante, entonces empieza a buscar oportunidades en otros lugares, empieza a enviar tu hoja de vida, tus aplicaciones de trabajo a otros lugares, para que de esta manera entonces puedas recibir lo que realmente te corresponde de parte del universo. Todos somos creadores de nuestro destino. Las situaciones que se te presentan que son negativas, tú las puedes mejorar siempre para algo positivo. Todo tiene una lección. Prepárense porque su vida está a punto a cambiar radicalmente. La carta de la estrella, la carta de la templanza y la carta del emperador. ¡Qué maravilla, mis guerreros de Cáncer! Estas cartas aquí te dan buena aventura, te dan una buena providencia, te indican de que las cosas que están por terminar a inicios del mes de abril para finales van a ser realmente cosas positivas para ti. Muchos de ustedes pueden estar presentando un cambio radical en su trabajo, desde donde tú decides terminarlo hasta donde a ti incluso te pueden estar dando una oferta para que puedas ascender a una mejor posición. Porque esta carta de la estrella, junto a la del emperador y la templanza, te hablan de que por derecho divino tú estás para ser rey, para estar sentado en un trono, para comandar, para ser un líder, para tener personas a tu alrededor. Así es que esto te indica también de que muchos de ustedes van a tener la gran fortuna de terminar el mes de abril en una posición de triunfo, donde tienes el éxito, donde logras alcanzar y vencer las dificultades que se te pudieron haber presentado durante inicio del mes de abril. Otros de ustedes también pueden estar recibiendo grandes herencias, pueden estar recibiendo una gran suma de dinero que llega repentinamente que no están esperando. Puede ser por un tipo de ganancia en la lotería, juegos de azar, puede ser también por algún tipo de herencia, si están discutiendo algún tipo de herencia desde hace varios años con familiares, esto va a salir finalmente a tu favor. Marca mis guías también que se ve la venta o la compra de una propiedad y esto va a mejorar muchísimo tu estabilidad emocional. No te desanimes si al inicio de mes sientes que estos cambios con la carta del colgado y de la muerte te hacen sentir un poco negativo, porque esta carta de la estrella te habla de que vas a triunfar, de que vas a tener el éxito a tu favor, vas a ser reconocido. Muchos de ustedes podrían estar recibiendo galardones, podrían estar recibiendo premiaciones, nombramientos. Si estás esperando que tu gobierno te haga un nombramiento político o un nombramiento en cuanto a algún tipo de mención honorífica o de que te reconozcan tu trabajo de alguna u otra manera, durante este mes lo van a estar haciendo. Dice mis guías que algunos de ustedes también avanzan de clase, subes una clase. Esto puede ser que estás en un avión porque vas a viajar y de repente te hacen un ascenso a una clase más alta, o puede ser también de que literalmente asciendes una clase, que pasas de un grado a otro en la universidad o un grado a otro en cuanto a algo que sea muy importante para ti en cuanto a estudios o de trabajo. Vamos a ver cuál va a ser la resolución para el mes. ¿Cómo lo vas a estar terminando? La carta del Rey de Oros y la carta del 3 de Bastos. Está confirmadísimo, vas a terminar el mes de abril en una posición de jefatura, una profesión de mando, una mejor profesión o con nuevas oportunidades. Dice que tienes que estar muy atento.
Tus guías te están indicando de que tienes que estar muy atento a las señales que van a estar llegando a ti de parte de personas del extranjero, o que puedas estar teniendo a través de internet, o propuestas que puedas estar escuchando o viendo por internet, porque estas van a ser extremadamente positivas para ti. Este 3 de bastos te habla de nuevas tierras a las cuales tú puedes estar tratando de llegar, nuevas oportunidades, nuevos amores que pueden llegar a ti de parte de otras tierras, de otros lugares también, propuestas para nuevos trabajos, nuevas oportunidades para que tú puedas crecer. Y hablando de crecer, dicen mis guías que si alguno de ustedes tiene en mente durante el mes de abril o están organizando para meses más adelante el hacer algún tipo de retiro o viaje espiritual, que eso está extremadamente muy recomendado para ustedes, porque necesitas encontrar esa conexión y esa armonía entre tu alma, tu espíritu y tus metas aquí en este plano terrenal. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior el enlace para que puedas reservar una consulta privada conmigo. Recuerda, este mes de abril espero verte en Ciudad de México. Te decreto luz y progreso.